Pues comenzamos con Los Cronocrímenes, película de 2007, dirigida por, como ha dicho Dani, Nacho Vigalondo. Supone su debut dentro del largometraje. Posteriormente hizo Extraterrestre, Open Windows y Colossal. Y bueno, está protagonizada por Carra Lejalde, al que hemos visto, pues por ejemplo, en multitud de películas, pero nombrar dos de las más famosas que tiene: Ocho apellidos vascos o Airbag. Bárbara Goenaga, a la que hemos visto, voy a decir recientemente, a día de programa, año de grabación del programa 2023, 70 Bin Ladens, que creo que fue en 2018-2019, Mm. Candela Fernández, y el propio Nacho Vigalondo. Cuatro personajes, presupuesto bastante bajo. He mirado por ahí que el presupuesto eran de 2,6 millones. Pensaba que era menor, visto lo De euros. de euros, sí. Joder. 2,6 millones, pensaba que era menor, pero bueno. Eh, Igualmente, más allá de esto, decir Por mi parte, que ponemos en cuestión ese dato, sinceramente. sí, sí. Sí, no sé, me parece. Una pasta, ¿eh? Sí, 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 claro, Hombre, claro. 2,5 millones de euros. Aún es un tanto, es un tanto. Pues, también lo digo por el hecho de que la peli es, o sea, porque la gente lo sepa, es Claro. un jardín, Es un laboratorio así de esa casa manera, una para casa. interiores. un par de coches Y cuatro actores, dos actores y dos actrices, o sea que. Sí, pero no Quiero sé, decir, yo cuando. como allí también incluyen la promoción y la distribución y tal, pues igual Claro. engloba eh, todos esos factores y igual en otras películas no incluyen la promoción en el presupuesto, no lo sé. sí, pero no sé. Bueno, la cuestión. Quería también comentar que Vigalondo estuvo nominado al Oscar en 2003 por su cortometraje 7:35 de la mañana. Cortometraje que estaba bastante bien, por cierto. Mm. Y bueno, entrando ya en la película, pues trata sobre Héctor Carralejalde, un hombre que sentado en el jardín de su casa descubre a través de sus prismáticos a una joven e intenta encontrarla en la profundidad del bosque. De repente, un individuo armado con unas tijeras y la cara vendada lo ataca por la espalda. Posteriormente, y para esconderse, llega y se mete en un edificio donde se introduce en una máquina que le permitirá viajar brevemente en el tiempo. Bueno, hablando un poco de Nacho Vigalondo, que ha hecho, bueno, ha tenido programas en televisión como Los Felices Años 20 y tal, y dado su carácter humorístico, no me deja de resultar muy gracioso como esta película, que por cierto creo que tiene un guión muy bueno dentro de las limitaciones presupuestarias que, sigo diciendo, creo que no es tanto dinero el que, bueno, Mm. que el que se puso, pero dentro de lo que tal, creo que el guión está muy bien. ¿Cómo comienza el conflicto? Porque Mm. normalmente en este tipo de películas de viajes en el tiempo, que es un subgénero que a mí me encanta, claro, el conflicto comienza normalmente por algo serio. Si recordamos Regreso al Futuro, bueno, se viaja en el tiempo porque el protagonista tiene que escapar, pero anteriormente, bueno, tiene una relación con Doc Brown, ¿no? Con el científico y tal. Claro, Bueno, le matan y... claro, y tiene que viajar. Aquí, la razón principal por la que empieza es porque el protagonista ve a una chica desnuda. Claro, va Y, cachondo y se claro, le va la cabeza. y va a babosear, como por así decirlo. Creo que como un golpe humorístico, que yo lo entiendo como un punto bastante cachondo, ¿no? Creo que está muy bien y ya es original. Eh, y luego cómo se va desarrollando todo. Es decir, la película, tampoco quiero hacer muchos spoilers, pero dado esas pocas localizaciones que tiene, eh, creo que se va desarrollando de manera muy entretenida. Sí es verdad que creo que Carrel Ejalde empieza algo flojo desde mi punto de vista. Luego, a medida que avanza la película, va adquiriendo, vamos a decirlo así, unos valores de actuación mayores, hasta convertirse en una actuación bastante, bastante buena. Eh, y es decir, me gusta mucho cómo aparte de cómo está escrito el guión,
cómo juega con todo esto, este tema de los viajes en el tiempo, paradojas, que normalmente siempre suelen albergar dudas dentro de este tipo de, de proyectos, cómo sale airoso de todo. Y cómo con ese, como he dicho, con ese sentido del humor tan propio de él, lleva, bueno, lleva la película a un punto de calidad muchísimo mayor. Me, no sé, creo que había sido ciertamente exitosa esta película y sí es verdad que en sus posteriores películas, pese a tener más presupuesto, Vigalondo sí que ha sabido mantener su sentido del humor. Si vemos Extraterrestre, si vemos Open Windows o si vemos, por ejemplo, Colossal, que es una película en la que ya trabaja con, bueno, en Open Windows también, que trabajaba con el Wood, en Colossal Mm. trabajó con Anne Hathaway, Bueno, ya en graba Jason en Sudeikis, inglés claro, pero con, y fuera de España. claro, pero sin olvidar su sentido del humor y dejando presente su sello, ¿no? Dentro del, de la misma. Mm, No querría tampoco entrar mucho en detalles, porque es una película que realmente es tan divertida de ver y tan mm, entretenida claro, que meterse dentro de los detalles sin abrir la caja de spoilers sería una pena no sí, destrozarla, claro. ¿no? Únicamente Pero, con saber que hay bucles temporales y viajes en el tiempo, bueno, ni bucles, que hay viajes temporales, ya debería de, además, antes has hecho referencia a Regreso al Futuro, pues una cosa que mínimamente puede recordar, es un poco con lo que nos tenemos que quedar a la hora de claro, pensar. Tú ahora que has hablado del guión de Nacho Vigalondo, también a nivel de dirección la película, siendo modesta, sigue teniendo logros bastante curiosos. A mí, por ejemplo, he visto unas cuantas veces esta película. La primera vez en concreto que la vi me llamó mucho la atención una escena en la que este hombre está viendo que tiene que replicar algo y lo hace varias veces. Pero luego se queda como pensativo. El propio. Hay como un plano largo que se expande. Hay un silencio. Y dice, vale, ahora sí. Y es cuando realiza esa acción que tenía que hacer y cuando tiene de verdad efecto. O sea que también a nivel de dirección controla muy bien los tempos dentro de los planos para generar un efecto como tiene que darse. claro. ¿Y cómo planifica las escenas iguales, ¿no? Es decir, la repetición de las mismas. La verdad es que, por ejemplo, cuando y esto sucede cerca del principio, ¿no? Este hombre que con la cara vendada, ¿no? Que en una de las escenas está, la primera escena está rodada como con unos prismáticos, ¿no? Ese movimiento lo vemos a través, pues eso, de unas lentes de prismáticos. Esa misma escena se repite, pero utilizando el espacio en sentido contrario, es decir, desde otro punto de vista y además haciendo como un plano con grúa, ¿no? En el que la cámara se eleva para ver la reacción de Carra Alejalde desde, pues eso, desde otra posición. Igualmente cuando tiene ese accidente en la carretera, que tiene que salir de ese furgón, pues oye, la cámara hace así como un traveling y tal, es como siguiendo el recorrido del personaje dentro de la furgoneta para él luego salir, pues Sí, que un totalmente, traveling es como... totalmente hostiado, porque es que baja rodando, ¿no? Sí, que un traveling es como poner, como si Sí, pusieras la cámara en una en, rueda, ¿no? en unos raíles, O en sí. unos raíles y la dejaras, digamos, caminar. Eso que estamos hablando de una misma escena, hacerla en tomas separadas y tal, y que quede muy bien, Mm. me ha recordado a Harry Potter y el prisionero de Azkaban, porque creo que eso quedaba muy bien eso, ¿no? Que es cuando, ¿no? En esa película Hermione y Harry tiene como que retrasar el tiempo
y entonces se vuelven a ver a sí mismos, cambian los acontecimientos que realmente tú ya habías visto que estaban siendo cambiados en el pasado de la película, no en su pasado. Y, y creo que es casi de las mejores películas en las que he visto eso, obviamente con los cronocrímenes. Eh, como es una película tan buena y sobre todo tan directa, o sea, es una película que tampoco... y no pasa nada, pero que tampoco da para... Buah, te metió no sé cuántos mensajes el director. No, 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 no. O sea, es ir a contar la historia que quiere contar y poco más. Bueno, entre comillas, ese poco más porque darle a o mirar tu reloj o darle a cuánto lleva la película y ver que está prácticamente acabando ya. Cuando dices, bueno, vamos a ver cuánto le queda. Pocas películas consiguen eso ahora. Y, y bueno, al ocurrir esto de que tampoco hay tantísimas cosas que analizar, a mí me salía, como pues a veces lo hago, ¿no? En algún programa, si ocurre algo en una película, un patrón, ¿no? Estético de algún tipo, me gusta mencionarlo y si a la gente le gusta, pues decir otras películas que lo tienen, ¿no? En esta hay un patrón estético que es el gris. Es una película gris en su fondo, parece que hasta las personas son grises, que el bosque es casi más gris que verde, el barro en vez de ser marrón es gris también. Entonces, quería mencionar algunas películas en las que, eh, pues eso, si a la gente le gusta estéticamente el gris, que creo que pueden encontrar en estas películas un patrón estético o sobre todo de color grisáceo. Diría Snatch, Cerdos y Diamantes. Mm. También diría, sobre todo en Snatch, Cerdos y Diamantes, en la primera escena de la película, que es esa locura de atraco que Guy Ritchie empieza a darle vueltas a la cámara, a hacer lo que le da la gana con el montaje. En especial ahí y también cuando hay esa relación en el exterior. Ojo, en el exterior, no en interiores con Brad Pitt de Las Jason Statham caravanas. y Stephen Graham, que parece que todo es gris, el cielo, las paredes, todo. Luego diría Hijos de los Hombres, de la que habló Oscar en el programa de Distópicas. Eh, Luego diría Gran Torino, famosísima también Bueno, muchas de estas películas que hizo Clint Eastwood a principios del... sí, Porque sí, Million Dollar Baby o Mystic también. River también me parecen muy grises. Sí, totalmente. De hecho, pensé en Mystic River también cuando estaba haciendo esta lista. Y quería dejar una para el final de la que hablamos en el segundo o en el tercer programa que era de historias cruzadas, porque yo creo que es la que tiene ese patrón de una Sí. manera, vamos, que es 21 gramos de Iñárritu. O sea, eh, es que no escapas en ninguna escena, ¿no? Porque me viene a la cabeza en Gran Torino, por ejemplo, alguna escena por la mañana que no, que la luz del día al final casi no te escapas ¿no? Y no puedes conseguir ese patrón. Pero es que 21 gramos, además, había dicho Iñárritu que había decidido grabar en Memphis aposta, porque era todo gris y todo como triste y nostálgico y demás. Entonces, bueno, si a alguien le interesa, le gusta, sobre todo estéticamente el gris, que personalmente, de todas estas películas, en la que mejor queda para mí es casi en Hijos de los Hombres, porque como, Sí, por retratar también ese futuro tan, claro, eh, tan gris, vamos, tan entonces, pesimista. pues sobre todo, y luego como en esas películas de repente llega algo que realmente es gris en la realidad, por ejemplo, una pared de hormigón, y, y lo ves como de un gris hasta diferente otra vez. O sea, es como si, ¿no? Es muy interesante. Y luego, nada, otra cosa que me hizo gracia de esta película es, ya habló Iván de su protagonista, Carra Alejalde, que yo a Carra Alejalde lo metería en un cupo de actores que parece que nunca han sido jóvenes. O sea, porque su aspecto, Oscar que habla mucho, además siempre me parece muy curioso cuando habla sobre el aspecto de alguna persona en la película, o cuando habló no me acuerdo qué director era, creo que Romero, que decías que era muy alto y lo comparabas Sí, con claro. Aranoa, que también Dos era muy alto y metros. tal.
Claro, pues yo Alejalde, cuando estaba viéndole y tal, digo, en esta película, ¿no? Que es del 2006, yo lo veía y digo, hostia, este tío, es que sí, da igual, es que lo he visto en alguna peli incluso anterior a ese año, es que no parece joven y me recordaba a estos actores rollo Ed Harris, Willem Dafoe incluso, Vale. tenía aquí Sí. apuntado a J.K. Simmons también. Sí, de hecho, bueno, es que Carrelefalde, mira, cuando estaba viendo los cronocrímenes, claro, ya tiene aspecto bueno, no sé, cuarenta y tantos Sí, Sí, años yo creo que ahora tiene en unos 60, pues o 45 por ahí. tendría más o Claro. menos. Yo es que nada más cuando estaba viendo los cronocrímenes pensé en Airbag y en La Madre Muerta, por ejemplo, que son las dos películas en las que salía él En los en los 90. 90, Airbag del 96 y La Madre Muerta creo que del 93, si no me equivoco. Y en aquellas películas que temía tener sus 30 y pocos años, ya tenía un aspecto de sí, señor de 40, sí, sí. ¿sabes? Entonces que Hostia, sí, es ¿sabes? una Me impresión. acabo de acordar, bueno, si alguien ve Succession, ¿no? Brian Cox, Sí, que bueno, siempre hace de personas 20 años más mayores que la edad que él tiene en realidad, eh, también pasa. Y bueno, por decir otra cosita que tenía apuntada, nada, simplemente eh, es también un mensaje con mucho cariño para gente a la que a veces le tengo poco cariño, que ve cine, que son los listos, o sea, los que a pesar de que en la película tenga bueno, hable de conceptos de ciencia ficción que te los puedes creer, es que esto lo dejo así, entonces luego tiene que pasar esto, luego o que saben todo lo que va a pasar en este tipo de películas que sobre todo se sustentan en la sorpresa. sí. Que a pesar de que te la veas venir, no hay tantas, ¿eh? Hay películas que cuando pasa lo que te veías venir ya se acaba un poco la magia. Pero esta no. Esta es una película que a pesar de que te veas venir lo que sea de la trama, te gusta verla hasta el final. Y en eso, por ejemplo, porque tiene un gusto por lo dramático interesante. Y en eso me recordaba películas como Palm Springs, que también te la ves venir, pero te gusta el estilo, te gusta. Y sobre todo, Claro. pues, la de Atrapado en el Tiempo, ¿no? De Bill Murray, que es una Mm. película que cuando ya se destapa el pastel es igual porque te lo estás pasando bomba. Mm. Igualmente esta película tiene un personaje que tampoco es que sea un ejemplo de nada. Quiero decir, estamos siguiendo a un personaje que realmente, bueno, puedes llegar a empatizar en algún momento con él, pero no llegas a empatizar 100% porque, de hecho, el propio personaje hace cosas, una en concreto, Claro. que se me ocurre Mm. cerca del final, que tampoco voy a desvelar, muy cuestionable, ¿no? Bueno, Es una pero como es el decisión, protagonista claro. y es a lo único que te puedes atar, porque no Luego conoces sí, a más claro. gente. Luego sí es verdad que hay una cosa, y con esto termino, que hace Vigalondo también, que me hace mucha gracia. Digamos que hay un motivo por el que el personaje de Carrera le dice algo al de Nacho Vigalondo. Que tú mientras estás viendo la película dices, ¿cómo es posible que... Es que claro, tampoco quiero destripar mucho. Ujú. ¿Cómo es posible que este esté diciéndole ahora a Nacho Vigalondo que haga esto cuando no tendría mucho sentido para la trama? Ujú. Y luego resulta que es un chiste. Ya. Es un chiste que queda genial dada la película y dado el sentido del humor de Vigalondo. Tiene sentido y es gracioso. Que es curioso también dentro de, como estaba hablando antes, de cómo empieza el conflicto, pues también que meta este tipo de cosas dentro de la película creo que funciona muy bien. Y que repito, que creo que es un gran debut. Que en su carrera creo que Extraterrestre estaba bien. Open Windows, así así. Colossal, tal vez es la que más me ha gustado después de los cronocrímenes, pero sigue teniendo. Mm. Lo veo con una persona con mucho talento. Ha dirigido también un capítulo de historias para no dormir. Hay una serie que dirigía, no sé si era Sí, el co-creador Taika vecino y Waititi. justo antes de El Cristo vecino. también dirigió, no sé si temporadas enteras o episodios, Sí, una persona que trabaja mucho y a mí más allá de su figura como director, su figura como showman es de mm, las personas que me parecen más inspiradoras que hay en el panorama nacional al hablar de cine. Porque yo que llevo muchísimos años escuchando Todopoderosos, Rodrigo Cortés cuando habla es impresionante.
todo lo que sabe, pero cómo este hombre te puede dar la vuelta a películas que no te interesaban nada y hablar sobre cómo, cómo las cosas no perfectas, pero que tienen potencial, pueden generar una química que haga que tú puedas sacar cosas sobre ellas, me parece fantástico. De hecho, hizo una aparición en un programa de Cinemascopazo en el que habló de la rebelión de las máquinas o Maximum Overdrive, en el que hablaba precisamente de estas películas malas, pero que de verdad hacen que un artista acabe siendo lo que es porque sigue teniendo ideas buenas, aunque en esa película han sido mal ejecutadas, que era fascinante. Y bueno, yo únicamente añadir sobre la película que tiene un tipo de escena que a mí es de las que más me gustan, que es cuando veo a un personaje solo haciendo una tarea. Ya puede ser pues abrir una caja fuerte o robar un banco, huir de la cárcel y en este caso preparar una escena, porque él en uno de sus viajes vio cómo había una persona tirada y cosas tiradas por los suelos y él dice, tengo que conseguir dejarlo tal como estaba antes de que llegue esta otra persona. Y ese tipo de escenas, la verdad es que como únicamente es a nivel que tiene que funcionar a nivel técnico, a nivel orgánico y todo, son de las que más disfruto cuando veo una película. Totalmente de acuerdo y además reivindicar también a Nacho Vigalondo como comunicador, Fuera de serie. que me parece, exactamente, me parece un tío súper interesante. Bueno, dije que para finalizar iba a decir, bueno, dije lo último que dije, pero tengo que, Que que está decir en otra cosa Netflix. mayores, que está en Netflix. Ya, yo ya Te no puedo estabas engañar a nadie. trabucando y digo, si va a ser Sí, eso. sí. Sí, va a ser Sí, eso, sí, 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 sí. sí. Es que intento ser así bastante, ¿Cómo bueno, llegué? rebuscado y tal, y Sí, no, sí. lo acabo consiguiendo. Está en Netflix, eso es para disfrute de todo el mundo. Muy bien, pues dicho esto, vamos a pasar a la segunda película de hoy. Vamos a hablar de El milagro de Petinto de Javier Fesser.